Bienvenidos hermanos a su programa Manantiales de Vida Eterna. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor, las verdades que han quedado registradas desde mucho antes para cada uno de nosotros, los que estamos estudiando la palabra de Dios y los que van a escuchar por medio de su programa Manantiales de Vida Eterna. Antes de abrir las páginas sagradas y antes de compartir con ustedes los textos que hemos de leer en esta hora, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Él sea nuestro Maestro, para que Él pueda conducir lo que hemos de mencionar en esta hora. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia, vamos a pedir que nos seamos bautizados con el poder de lo alto. Amado Padre, te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud todavía para poder compartir su palabra. Gracias le damos, Señor, porque en aquellos hogares donde sus hijos están sintonizando es su programa, le damos gracias, Señor, porque nos da todavía el hálito de vida para poder meditar en su palabra. Y por su palabra también le damos gracias. Que su verdad sea, Señor, llevada hasta los confines de la tierra. Que su verdad sea, Señor, grabada en los corazones de cada uno de sus hijos quienes están escuchando en esta hora. Le suplicamos todo esto, que sus santos ángeles guarden en nuestros hogares, en los hogares de sus hijos, quienes seguramente por la fe nos hemos de encontrar allí en el santuario. Le suplicamos todo esto confiando únicamente en los méritos de su amado Hijo Jesús. Amén. Ahora llegamos a ustedes con un precioso tema y queremos hacerle unas preguntas a cada uno de ustedes. Si Dios diera la oportunidad de pedir algo a Dios en esta oportunidad, ¿qué pediríamos en realidad? ¿Qué le diríamos al Señor que necesitamos? Bueno, hubo un hombre, un personaje en la Biblia, a quien Dios le dio esta oportunidad. Y vamos rápidamente a ubicarnos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3 y el versículo 5 dice así: Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, Dios hace esta propuesta a Salomón en Gabaón y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, yo puedo pensar, ustedes también podrán pensar que Salomón habría pedido tantas cosas. Hubiera pedido dinero, hubiera pedido fama, poder, hubiera pedido también amigos. Pero, ¿qué es lo que Salomón pidió en realidad? Fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Los versículos que siguen del mismo capítulo de Primera de Reyes dice así: Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces ahora Salomón hace mención a su padre David y de las grandes misericordias que Dios había hecho con su padre. Y Salomón le dice luego: y tu siervo es joven, no sabe entrar, no sabe cómo salir, y además de todo está a cargo de un gran pueblo, el cual no se puede contar porque es una multitud. Ahora,
¿qué es lo que pide Salomón? Y la Biblia dice que Salomón hizo una petición, que para nuestro tiempo la petición que hizo Salomón sería extraña. Y vamos a ver lo que dice en el libro de Primera de Reyes, el mismo capítulo que estamos dando lectura. El versículo 9 de este capítulo 3 dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Una petición que en realidad para los jóvenes en nuestro tiempo es una petición extraña. Si a un joven de nuestro tiempo se le hubiera dicho, di tú qué es lo que deseas, el joven hubiera dicho, pues quiero dinero, quiero fama, quiero poder, quiero amigos para poder gloriarme y para poder gozarme. Pero Salomón pidió algo que para cualquier joven sería extrañamente la petición. Él dijo, Señor, no quiero dinero, no quiero fama, mas quiero un corazón sabio para poder gobernar en este tu pueblo, un pueblo que es tan grande, un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo al cual tú pusiste en mis manos para gobernar, y es un pueblo tan grande. Y luego Dios dijo, esto agrada a mis oídos. El versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y hay un texto en la Biblia, hay un versículo que dice, buscad primeramente las cosas de arriba, las cosas espirituales, y todo lo demás vendrán por añadidura. Ahora, la Biblia dice que debemos pedir y se os dará. Noten ustedes lo que dicen los versículos 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Es decir, Salomón había pedido sabiduría para poder discriminar, discernir entre lo bueno y lo malo, para saber decidir entre quién hace el bien y quién hace el mal. Y luego el versículo 12 dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón llegó a ser un hombre tan sabio que fue comparado con los hombres que habían vivido antes que él y no encontraron a un hombre tan sabio como Salomón. Y Dios le dijo, además, no habrá un hombre que sea tan sabio como tú después de tus días. Luego dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Además de lo que pidió Salomón, sabiduría e inteligencia, Dios le dio lo que no había pedido. ¿Qué no había pedido? Gloria, no había pedido riqueza, no había pedido fama, no había pedido poder, pero Dios le dio. Pero vamos a notar luego que todo esto estaba regido bajo una condición. Dios le dijo, te voy a dar la sabiduría que tú has pedido. Dios le dijo, además de todo eso que tú has pedido, sabiduría, inteligencia, no solamente eso vas a tener, sino que también vas a tener lo que es fama, poder, dinero, y vas a ser tan sabio que no ha habido un hombre como tú, ni habrá un hombre como tú, y que tanto los reyes de la tierra se van a maravillar de tu sabiduría. Y luego Salomón
recibe la condición en la cual estaba basado todas estas bendiciones. Y Dios le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El versículo 14 notamos que Dios le dio una condición. Te voy a dar todo esto, además de lo que no pediste, pero si tú quieres vivir más y puedas ser el rey más sabio, el rey más poderoso, vamos a ponerte aquí la condición, que es una condición que ha venido desde el principio. Es: si tú anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Allí estaba la condición que Dios le pone a Salomón. Dios prometió a Salomón, así como había estado con su padre, David también estaría con Salomón, si el rey andaba en integridad delante de Jehová. Si hacía lo que Dios le había ordenado, su trono quedaría establecido y su reinado sería el medio de exaltar a Israel como pueblo sabio y entendido, que fue la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 6, Dios le dijo al pueblo: cuando tú llegues a estas ciudades que no saben y que no conocen de la palabra de Dios, y que no saben y conocen la ley de Dios, y vean que tú, al guardar mis caminos, al andar en mis estatutos, al caminar en mis mandamientos, dirán: pueblo sabio y entendido es este. Luego para Salomón, a Salomón le dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis leyes, así como David anduvo en mis leyes, entonces prolongaré tus días. Los que hoy ocupan puestos de confianza deben procurar aprender la lección enseñada por la oración de Salomón cuando Salomón pidió. El lenguaje de Salomón al orar a Dios ante el antiguo altar de Gabaón revela su humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Comprendía que sin la ayuda divina estaba tan desamparado como un niñito para llevar las responsabilidades que le incumbían. Por eso cuando Dios le dijo: di tú, ¿qué es lo que deseas y qué es lo que yo quieres que te dé? Salomón le dijo: dame pues un corazón sabio y entendido para que yo pueda gobernar a este pueblo tan grande. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que ha de llevar, más amplia sería la influencia que ejerza y tanto más necesario será que confíe en Dios. Debe recordar siempre que juntamente con el llamamiento a trabajar le llega la invitación a andar con circunspección delante de sus semejantes. Debe conservar delante de Dios la actitud de aprender. Los cargos no dan santidad de carácter. Honrado a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como un hombre llega a ser realmente grande. Por eso Dios le dijo: si tú andas en mis caminos, incluso, además de lo que te di, sabiduría, inteligencia para poder gobernar, te he dado riquezas, honra, gloria, fama, poder, dinero, lo que tú no pediste, pero te voy a incluir algo: si tú andas en mis caminos, tus días se alargarán. Dios realmente honró a Salomón de esa manera porque Salomón estaba decidido en un principio a obedecer tan plenamente a Dios. Durante el transcurso de este tema vamos a encontrar la vida de Salomón, que está expuesta en 3 partes de su vida. La parte 1 es la que estamos mencionando, cuando Salomón
empieza a gobernar. Llegó un momento en que Salomón tomó un rumbo diferente de lo que Dios le había dicho: no andarás por este. Y luego cabe resaltar que más adelante vamos a encontrar también que Salomón, con la gracia de Dios y porque abrió su corazón a Dios de la más profunda tinieblas, es que Salomón se restablece al camino del que se había desviado. Eso vamos a encontrar poco a poco, pero voy adelantando una parte de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a encontrar en la vida de Salomón. Vamos a notar, vamos a encontrar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y vamos a encontrar y vamos a ver que fue tan grande la sabiduría que Dios le dio a Salomón y que seguramente los personajes de aquel tiempo se maravillaron de la gran sabiduría que Dios le había dado. Y la Biblia hace notar esa sabiduría que Dios le había concedido, que Dios le había dado a Salomón. Y vamos a encontrar cuán grande fue la sabiduría que Dios había concedido en el mismo libro de Primera de Reyes. En el capítulo 4 y los versículos 29 al 34 vamos a encontrar la sabiduría que Dios le dio a Salomón. No solamente una sabiduría para poder discriminar, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, sino una sabiduría que fue utilizada en muchas otras cosas. Y vamos a encontrar aquí el versículo 29 al versículo 34 del capítulo 4 de Primera de Reyes, dice así: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Notemos que Dios dio a Salomón esta sabiduría tan grande, una sabiduría que describe la Biblia, que fue muy grandes y una anchura de corazón que alcanza y es como la arena que está a la orilla del mar. En cierta ocasión, Dios le dijo a Abraham de no tener ningún hijo en su descendencia. Le hizo la promesa y le dijo: tu descendencia será como la arena del mar. Mira a los cielos y cuenta las estrellas, así como las estrellas están en el cielo, ha de ser tu descendencia. ¿Podemos contar las arenas que hay a la orilla del mar? Imaginémonos cuán grande fue la sabiduría de Salomón y la anchura de corazón que Salomón recibió de parte de Dios. Luego el versículo 30 dice: Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y en toda sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocida entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y cuando Salomón recibía la visita de estas personas, Salomón hacía enfoque a la fuente de sabiduría que era Dios. Y luego dice la Biblia que Salomón fue el hombre más sabio que existía en todo el planeta. Desde muy lejos venían personas interesantes e importantes a ver y a escuchar de la sabiduría que Salomón tenía y que había recibido.
En esta sabiduría que Salomón había recibido, que Dios le había dado, dice que Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Disertó sobre todo lo que existe en la tierra, sobre los árboles. Disertó también sobre el pequeño hisopo que nace en la pared. Disertó sobre las aves, sobre los animales, sobre los reptiles y sobre los peces. Y eso vamos a encontrar. Y eso se encuentra escrito en sus proverbios y en los cantares que Salomón ha escrito. Todo el libro de Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés, que vamos a tocar algunos puntos y algunos textos luego que terminemos con la meditación de este capítulo de Primera de Reyes. En el capítulo 3 de Primera de Reyes, en el versículo 28, dice: «Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había sabiduría en él de parte de Dios para juzgar». Todos los israelitas temían al rey porque vieron la sabiduría que Dios le había dado para juzgar. Los corazones del pueblo se volvieron hacia Salomón como habían seguido a David, y le obedecían en todas las cosas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: «Salomón fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios fue con él y le engrandeció sobremanera». Durante muchos años, la vida de Salomón quedó señalada por su devoción a Dios, su integridad y sus principios firmes, así como por su estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Después que Dios le dijera: «Si andaras en mis estatutos y en mis caminos, te alargaré la vida y te daré, aparte de lo que tú has pedido, sabiduría e inteligencia, para poder gobernar a este pueblo tan grande, te daré larga vida». Era él quien encabezaba toda empresa importante y manejaba sabiamente los negocios relacionados con el reino. Su riqueza y sabiduría, los magníficos edificios y obras públicas que construyó durante los primeros años de su reinado, la energía, piedad, justicia y magnanimidad que manifestaba en sus palabras y hechos, le conquistaron la lealtad de sus súbditos y la admiración y el homenaje de muchos gobernadores de la tierra. El nombre de Jehová fue grandemente honrado durante la primera parte del reinado de Salomón. En esa primera parte que hemos dicho, estamos tocando. Luego hemos de tocar una segunda parte del reinado de Salomón, la vida de Salomón. La sabiduría en esta primera parte de su reinado y la justicia reveladas por el rey atestiguaban ante todas las naciones la excelencia de los tributos del Dios a quien servía. Durante un tiempo, Israel fue como la luz del mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. La gloria verdadera de Salomón durante la primera parte de su reinado no estribaba en su sabiduría sobresaliente, sus riquezas fabulosas o su extenso poder y fama, sino en la honra que aportaba al nombre de Dios de Israel mediante el uso sabio que hacía de los dones del cielo. Entonces, Salomón, en esa sabiduría tan grande que él había recibido, durante muchos años que sirvió a Dios en su primera parte de reinado, dio honra a Dios, dio gloria a Dios, no opacaba las riquezas y la sabiduría que había obtenido a la honra que se le debería dar y que se le reportaba al nombre de Dios de Israel mediante ese uso sabio que Dios le había dado, que Dios le había concedido del cielo. En el libro de Santiago, en el capítulo
1 y el versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no saciere, y le será dada. Salomón, bajo esa hermosa promesa que Dios ha dado desde el principio, Salomón se aferró y pidió sabiduría ante todo lo que podría pedirse. Luego de que él pidió esa sabiduría, Dios le dio tanta sabiduría que no hubo hombre en esta tierra que pueda igualarse a la sabiduría que Salomón había adquirido de parte de Dios. Y hacía uso Salomón de esa sabiduría y no para gloriarse a sí mismo en la primera parte de su reinado, sino para honrar el nombre del Dios de Israel, mediante ese uso, mediante ese don sabio que Dios le había dado de parte del cielo. Este Salomón, en su primera parte, andó íntegramente. Salomón se interesó especialmente en la historia natural. Como hemos visto en el libro de Reyes, dice: en esa sabiduría escribió proverbios y escribió cantares, y en esa sabiduría estudió e investigó. No se limitaron sus investigaciones a un solo ramo del saber, sino que mediante su estudio diligente de todas las cosas creadas por parte de Dios, animadas e inanimadas, obtuvo un concepto claro del Creador. En las fuerzas de la naturaleza, el mundo mineral y animal, y en todo árbol, arbusto y flor, veía una revelación de la sabiduría de Dios, a quien conocía y amaba cada vez más a medida que se esforzaba por aprender. La sabiduría que Dios inspiraba a Salomón se expresaba en cantos de alabanza y en muchos proverbios, como hemos visto en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Escribió, compuso 3,000 proverbios y sus versos fueron 1,005. También disertó desde los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves y de los reptiles y de los peces, de todo ser que Dios había creado, pequeños, grandes, en los arbustos, en la pequeña flor, en aquel hisopo que crece o que nace en la pared. Asimismo de las aves y de los reptiles y de los peces. Un botánico, un zoólogo, un estudioso de todos los ramos en que Dios había creado en esta tierra. Primera de Reyes, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, añade algo más e importante sobre la sabiduría de Salomón. Añade aquí algo interesante. Dice así en el capítulo 10 de Primera de Reyes, en el versículo 23 al 24, si es posible hasta el 25. Dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Era tanta la fama de Salomón en toda la tierra que incluso querían ver, aunque sea la cara de Salomón, para que puedan ver y observar la grande sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Ahora necesitamos ver y necesitamos preguntarnos, ¿qué es la sabiduría que Dios le dio a Salomón? Hay muchos textos en la Biblia y uno de ellos vamos a leer en el libro de Proverbios en el capítulo 8, el versículo 13,
en cuanto a la sabiduría. Dice allí: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es esa sabiduría que Dios le ha dado? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es el temor a Jehová? Según el libro de Proverbios capítulo 9 y el versículo 10, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor a Jehová? Es el principio de la sabiduría. ¿Qué es, según el capítulo 8, el temor de Jehová? Es aborrecer el mal. Salomón tuvo la capacidad, el principio de la sabiduría, que era el temor de Jehová. Temió a Dios y aborreció el mal. Según el libro de Job, en el capítulo 28 del libro de Job, vamos a encontrar un detalle más en cuanto a esta sabiduría, a lo que es la sabiduría que Salomón recibió de parte de Dios. En el capítulo 28 y el versículo 28 del libro de Job dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es el temor del Señor? La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El apartarse del mal. ¿Y esto qué trae? La inteligencia. Dios había dicho al pueblo de Israel: cuando vayas por estos pueblos paganos, cuando te vean que has guardado y has obedecido los mandatos, entonces dirán: pueblo sabio y entendido es este. Salomón procuró hacer lo bueno, como su padre David había hecho en el principio. Y él, en su primera alegoría a David, le dijo a Dios: mi padre ha andado tan rectamente en tus caminos, y como mi padre ha obedecido tus mandamientos, quiero que por honor y amor a mi padre me honres con la sabiduría. Y Dios le dijo: así como he hecho con tu padre, haré contigo, pero además andarás en mis caminos, en mis estatutos, y esto te hará aún más sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? El aborrecer lo malo. Salomón, en esa extensa sabiduría que él había recibido de parte de Dios, escribió los proverbios, y los proverbios son los que expresan palabras que describen lo que es la sabiduría. Que la sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Escoger entre lo bueno y desechar todo lo que excede a lo malo. Salomón escribió en un proverbio, en el capítulo 3 y los versículos 13 al 18 del libro de Proverbios. Capítulo 3, versículos 13 al 18 del libro de Proverbios. Dice allí: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo puedes desear, no puedes comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Es lo que Dios había concedido a Salomón. Salomón pidió sabiduría e inteligencia para poder gobernar con su mano firme. Y luego dice él: y largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que da. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jehová, dice allí, afirmó con sabiduría
fundó la tierra y con sabiduría afirmó los cielos con inteligencia aún. Fue lo que la sabiduría que Dios tiene, lo que Salomón adquirió, la sabiduría de parte de Dios. Una sabiduría tan grande que, según el libro de Santiago 1:5 dice, alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, que Él dará sin medida, abundantemente. Y fue como lo que Salomón adquirió, una sabiduría que excedía a la sabiduría de los demás personajes en sus días. El libro de Proverbios mismo, en el capítulo 4 y el versículo 7, dice así: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Seguramente que esto fue un consejo de su padre, de David a Salomón. Y Salomón transmite este consejo para su hijo y para cada uno de los que estamos escuchando ahora. Y él es el que está dando el consejo según a la sabiduría que Dios le había concedido y según la experiencia que había pasado durante todo el transcurso de su vida y de su reinado. Durante la primera etapa, durante la segunda etapa y durante la tercera y última etapa de su vida y de su reinado, según a lo que vamos a ver. Hace el enfoque y hace el llamado para que el que escucha y el que lee, según lo que dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y bienaventurados los que guardan lo que está dicho dentro de este libro de la profecía. Proverbios capítulo 4 y el versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones que puedas adquirir, adquiere primero inteligencia. Y como hemos dicho seguramente que Salomón había recibido de parte de David este hermoso consejo, porque vamos a encontrar un texto relacionado a la sabiduría que escribe David en el libro de Salmos, en el capítulo 111 y el versículo 10. Dice allí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salomón escribe un texto similar a lo que David había escrito, porque seguramente, como hemos dicho, David había aconsejado a su hijo y ahora él está transmitiendo, Salomón, ese consejo mediante esa sabiduría que él había recibido de parte de Dios. Y al haber experimentado cuán grande es la sabiduría que uno recibe o que puede recibir en la persona de parte de Dios, dice allí: adquiere sabiduría ante todo, adquiere sabiduría ante todo, adquiere inteligencia sobre todas las cosas. Sobre toda riqueza, sobre toda posesión, adquiere inteligencia. Luego hemos dado lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 8 y el versículo 13. Decía allí: el temor de Jehová es aborrecer el mal, discernir, saber distinguir entre lo bueno y lo malo, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco, dijo Salomón. En esta primera etapa de su vida, en este primer tiempo de su vida de Salomón, él hace un enfoque tan grande a lo que es el principio de la sabiduría, la inteligencia, y cómo es que Salomón pudo gobernar a un pueblo, a una nación tan grande que, como él dijo, es una nación que no se puede contar, no se puede enumerar, porque es inmensamente grande. Y en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3, después de que él había recibido y después de que Dios le concediera sabiduría, prosperidad en cuanto a las riquezas, en cuanto a la fama en todo el mundo, vino un caso primero
para su reinado y para su juzgado, para su juicio. Él fue un juez supremamente justo en sus juicios. Llegó el caso de dos mujeres que durante una noche que ellas estaban durmiendo en una misma cama y con su hijo, cada mujer con su hijo en una cama, y dice, según el relato que se encuentra en el versículo 16 al versículo 28, relatan estas dos mujeres: «Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto». Esta es una escena que seguramente en muchas ocasiones los que estudiamos la Biblia, los que conocemos la Escritura en parte, hemos estudiado y hemos visto y nos han explicado y nos han leído esta historia de las dos mujeres que tuvieron hijos tan cercanamente, uno primero, al tercer día la otra. Pero uno de estos niños muere por ser aplastado por la misma madre en un descuido de una noche. Luego traen estos niños un muerto y un vivo al rey. Y el rey dice, bueno, he escuchado todo lo que ha dicho esta mujer, así es que toma tu hijo vivo y toma tu hijo muerto. Dijo la mujer, no, este es mi hijo y este es el que yo me voy a quedar. Denle el muerto a ella, yo me quedo con el vivo. Salomón dijo, bueno, para que no se peleen con ninguno, por ningún hijo, vamos a hacer lo siguiente. Traigan acá la espada y traigan al niño vivo. Vamos a partir al niño en dos y vamos a entregar una parte para cada uno de las mujeres. Mis hermanos, ojalá pudiéramos decir que aquí termina la historia de Salomón. Pero hemos dicho que son 3 etapas en la vida de Salomón. En sus años ulteriores, Salomón, si hubiese prestado atención a esas maravillosas palabras de sabiduría, ojalá que quien había declarado por medio de los proverbios que se habían escrito en el capítulo 15 y el versículo 7 del libro de Proverbios, donde dice, los labios de los sabios esparcen sabiduría. Y había enseñado a los reyes de la tierra a tributar al Rey de Reyes la alabanza que deseaban dar a un gobernante terrenal. No se hubiese atribuido con boca perversa y con soberbia y arrogancia la gloria que pertenece solo a Dios. Mientras Salomón exaltó la ley de Dios, la ley del cielo, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad y misericordia. Al principio, aun cuando obtenía riquezas y honores mundanales, permaneció humilde y grande fue el alcance de su influencia. Y Salomón, dice la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, los versículos 21 al 25, dice allí que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río Éufrates de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Pero después de amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. La historia registra el triste hecho de que él había sido llamado Jedidía, amable a Jehová, según el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y los versículos 25. El que había sido honrado por Dios con manifestaciones de favor divino tan notables que su sabiduría e integridad le dieron fama mundial, el que había inducido a otros a loar a Dios de Israel,
se desvió del culto que Jehová había pedido para postrarse ante los ídolos de los paganos. Su caída fue progresiva. Al mantener su corazón en las riquezas y al contraer amistades con los reinos paganos, al traer a una mujer pagana como su esposa, empezó la caída progresiva de Salomón. Salomón conocía bien esas advertencias. Durante cierto tiempo prestó atención. Salomón había recibido de parte de Dios y de parte de la ley que se le había dado también al pueblo de Israel, que no debería contraer alianzas con personas que negaban a la ley de Dios, ni tampoco que deberían multiplicar, como lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, versículos 18 al 20, que no deberían multiplicar para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón, ni ha de aumentar para sí plata ni oro en sumo grado. Como hemos dicho, Salomón conocía estas advertencias. Dios había dado para él las advertencias y como rey tenía que estudiar, como rey tenía que transcribir toda la ley de Moisés que estaba escrito en un libro y tenía que obedecer la ley que Dios había concedido en 2 tablas de piedra. Y durante cierto tiempo prestó atención a estas advertencias. Su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. Su manera de dirigir los asuntos del reino contrastaban en forma sorprendente con las costumbres de las naciones de su tiempo, que no temían a Dios y cuyos gobernantes pisoteaban su santa ley. Al procurar fortalecer sus relaciones con el poderoso reino situado al sur de Israel, Salomón penetró en un terreno prohibido. Hace notar en el libro de Primera de Reyes en el capítulo 3 y los versículos 1 y 2 que Salomón, por querer hacer alianzas con los reyes paganos y para poder fortalecer sus relaciones con estos reinos poderosos en su tiempo, hizo alianzas que no estaban permitidas, como el tomar por esposa a la hija de Faraón. Primera de Reyes 3:1 y el versículo 2 dice así: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Desde un punto de vista humano, este casamiento, aunque contrariaba las enseñanzas de la ley de Dios, pareció resultar en una bendición, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y participaba con él en el culto verdadero de Dios. Además, Faraón prestó un señalado servicio a Israel al tomar a Geser, matar a los cananeos que habitaban en la ciudad y darle el don a su hija, la mujer de Salomón. Esto hace notar en el libro de Primera de Reyes en el capítulo 9 y el versículo 16. Todo esto había hecho el rey Faraón de Egipto para que pueda ganarse también la confianza de Salomón, el rey que había adquirido tanta sabiduría de parte de Dios y tanta fama y tanto poderío que excedía a todos los reinos en la tierra. Primera de Reyes capítulo 9 y el versículo 16 dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote su hija, la mujer de Salomón. Salomón reedificó esa ciudad y con ello fortaleció aparentemente su reino
a lo largo de la costa del Mediterráneo. Pero al formar alianza con una nación pagana y al sellar esa alianza por medio de un casamiento con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia se convirtiera era una excusa muy débil para pecar. La misma excusa que hoy en día los jóvenes, oscurecidos por el amor que se le llama a esa pasión ciega, dicen: si es una egipcia, si es una pagana, trataremos de convertirlo para el Señor. Salomón tuvo ese pensamiento y fue el principio de su caída. Dice la Biblia que por allí, el tomar alianzas con estos pueblos paganos, empezó la caída de Salomón, y fue una caída tan grande que seguramente vamos a encontrar más adelante. No solamente tomó a estas princesas paganas como sus esposas, como su esposa, la de Egipto, sino que alcanzó a tener otras mujeres, de las que Dios había dicho en el libro de Deuteronomio: no tomarás para sí mujeres, no multiplicarás para sí mujeres, porque no se aparte de mí su corazón. Estaba dicho, estaba ya explicado, expresado en palabras lo que sucedería al tomar a mujeres paganas, y mucho más a multiplicar a estas mujeres como sus esposas. Salomón se había congratulado de que su sabiduría y el poder de su ejemplo desviarían a sus esposas de la idolatría, al culto del verdadero Dios, y que las alianzas así contraídas atraerían a las naciones de alrededor de la órbita de Israel. Vana esperanza. El error cometido por Salomón al considerarse bastante fuerte para resistir la influencia de asociaciones paganas fue fatal. Lo fue también el engaño que le indujo a esperar que, no obstante haber despreciado él la ley de Dios, otros podrían ser inducidos a reverenciar y obedecer sus sagrados preceptos. Si él desobedeció a la ley de Dios, ¿cómo esperaría que otros paganos puedan también obedecer la ley de Dios? Las alianzas y las relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas en este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia. Dice en el libro de Segunda de Crónicas, el primer capítulo y los versículos 15. Y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrijos que nacen en los campos en abundancia. En el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas, con todas las tentaciones acompañantes, pero el oro fino del carácter quedaba empañado y contaminado. Ese carácter que en un principio fue distinguido en todo el reino, y que por su sabiduría, dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes que hemos dado lectura, fue temido en su sabiduría. Y querían muchos de los paganos y de los pueblos circundantes ver si fuera posible la cara de Salomón, para poder observar cuán grande era la sabiduría que Salomón había alcanzado. Y el carácter que Salomón había adquirido fue un carácter tan noble, tan puro al principio de su reinado, pero que luego fue envileciéndose ese carácter. Tan gradual fue esa apostasía de Salomón, que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divina, y cada vez más en su propia fuerza. Hizo caso omiso al consejo, a aquellas palabras sabias de quien él mencionó y de quien él hizo enfoque en el principio al pedido de Dios. Pide lo que quieras y te daré. Y Salomón dijo: conforme a las misericordias que has hecho con mi padre, quiero que ahora, como un joven, un mozo, un muchacho, un niño que no sabe entrar ni salir, quiero sabiduría
inteligencia para poder gobernar a este tu pueblo. Y David dijo, al tomar el mando, al tomar el reinado, el trono, Salomón, ya a las puertas de su muerte, David le dijo a Salomón, hijo, acércate a Dios y no te apartes de Él, porque si tú te apartas de Él, Él te desechará para siempre. Con todos esos consejos, él desechó a la ley de Dios, porque gradualmente se fue cegando a los consejos y a la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, confiado en que esa sabiduría y esa bendición, esa dirección que hasta este momento él había adquirido, lo vio como que si fuera de su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios, la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel como un pueblo peculiar y confortándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de la prosperidad. La ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. El dinero que debería haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres, dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios de santo vivir, se gastó egoístamente en proyectos ambiciosos. Salomón iba cada vez más desviándose de lo que era al principio su carácter. Al fin de salvaguardar contra la tendencia a confiar en el brazo de la carne, el Señor le había advertido a los que hubieran de gobernar a Israel que no debían multiplicar el número de los caballos que poseyeran. Sin embargo, en completo desprecio de esta orden, sacaban caballos de Egipto, sacaban también caballos para Salomón de Egipto y de todas las provincias. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 caballos y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Es lo que habíamos mencionado en el capítulo 10 y el versículo 26. Al principio habíamos dado lectura a ese texto y dice, cada vez el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Al principio, él dijo, no necesito más que sabiduría e inteligencia para poder gobernar a este pueblo tan grande. Soy un muchacho que no puedo entrar ni salir, pero luego él consideró que la grandeza, la riqueza y los indicios de todos estos afanes mundanales serían beneficiosos para que pueda gobernar a estos, incluso a la ciudad a la que se le había puesto en sus manos, a Israel, la ciudad, el pueblo escogido por Dios. Y él quiso explayar más su territorio y quiso hacer alianzas con gobernantes paganos, y bajo esas alianzas se sellaban cada alianza con un matrimonio. Y según la Biblia dice que Salomón llegó a tener 1,000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Sus mujeres ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente le indujeron a participar de su culto. Salomón en un principio dijo, será para la honra y la gloria de Dios, lo ganaré para él. Vendrán a adorar, vendrán a ofrecer conmigo los sacrificios en esa casa que hemos edificado para el Señor. Pero luego gradualmente iba cediendo a las influencias de estas mujeres paganas. Y no solamente es que tomó las mujeres, hizo alianzas con estas mujeres, con los reyes de quienes había tomado como mujeres a sus hijas, sino que también llegó a inclinarse ante sus ídolos ciegamente. Salomón había despreciado las instrucciones que Dios había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía.
y llegó a entregarse al culto de los dioses falsos. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y en el versículo 4 y 5, dice allí: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcoc, ídolo abominable de los amonitas. Llegó incluso a rendirle culto a estos dioses paganos. A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Este dios que tenían los amonitas, dice aquí, es un ídolo abominable. ¿Por qué lo llama así? Según la historia bíblica, dice que este dios Milcó tenía en el vientre una tremenda abertura que llegaban a ofrecer allí como sacrificio los padres a sus hijos. Lo hacían pasar por el fuego. Degeneró el punto de conseguir Salomón en que se erigiese ese ídolo que se sacrificaban niños vivos, en que en su juventud había sido dotado de discreción y entendimiento, y en pleno vigor de su edad adulta se había sentido inspirado para escribir. En el Proverbios 1:12, donde dice: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Hemos visto que al principio de su gobierno, al principio de su reinado, había librado a un niño de ser muerto, porque una de las mujeres que le trajeron a este niño vivo y a uno muerto, pedían que se sacrificara al niño para que no haya más riña entre las dos. Y Salomón hizo una decisión tremenda que fue causante de admiración para todo el pueblo y los pueblos paganos, de que hizo una decisión sabia e inteligente, pero ahora esa sabiduría se truncó en insensatez. De salvar a un niño de ser decapitado, de ser muerto, ahora él llegó a construir, a edificar, a levantar altar, a edificar o a construir un ídolo que se llamó Chemos, y Astorot y Astarte, para que puedan ser sacrificados niños vivos. Se apartó tanto de la pureza en años ulteriores que toleraba estos ritos licenciosos y repugnantes relacionados con el culto a estos dioses. El que en ocasión de la dedicación del templo había dicho a su pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, según el libro de Proverbios, Primera de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 61. Él hizo un enfoque en cuanto al corazón del pueblo para con Dios y en cuanto a lo que Dios había dado como una condición a Salomón mismo: si andaras en mis estatutos, si andaras en mis caminos, en mis preceptos, tu vida será alargada. Él hizo una réplica de todas estas palabras del Señor Jehová. A él lo dio para el pueblo. Dijo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Transgredió él mismo y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida. Consideró erróneamente la libertad como licencia. Procuró, pero ¿a qué costo? Unir la luz con las tinieblas, el bien con el mal, la pureza con la impureza, Cristo con Belial. Ya no más apareció aquel hombre que tenía la sabiduría, que hacía aborrecer al mal, como decía el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La sabiduría es apartarse del mal.
ya no más consideraba estas palabras, sino que más bien él mismo fue el que transgredió y negó en su corazón y en sus palabras todo lo que él había manifestado en un principio de su vida. Después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. De ser un hombre confiado en Dios, de ser un hombre que amaba a la ley de Dios, sabio para poder gobernar una nación tan grande que era como la arena del mar, ese carácter noble y viril que fue dado en un principio, se volvió enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por esas dudas ateas. La incredulidad destruía la felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Se volvió un rey tirano, déspota. Ya no tenía más esas palabras sabias para que pueda hacer alarde de que Dios era la fuente, sino que más bien se volvió sabio en su propia estima. Según él, la sabiduría de la que él había sido fuente en el principio, ahora lo tomó como suya propia. Durante aquellos años en que pudo gobernar a este reino, a esta nación, con aquella sabiduría que Dios le había dado, pensó que por todo el tiempo y por todo su reinado se extendería. Pero mediante las relaciones y las alianzas que se había hecho con estos mundos y con estos reinos paganos y con las mujeres ateas y paganas, se volvió él en uno de ellos. Durante aquellos años de apostasía progresó de continuo la decadencia espiritual de Israel y de él mismo. ¿Cómo podía haber sido de otra manera cuando el rey había unido sus intereses con los agentes satánicos? Mediante estos agentes, el enemigo obraba para confundir a los israelitas acerca del culto verdadero y del falso, y ellos resultaron una presa fácil. Si el rey ahora se había vuelto en esclavo de las mujeres, el pueblo también se volcó tras esos dioses paganos. El comercio con las demás naciones los ponía en relación estrecha con aquellos que no amaban a Dios y disminuyó enormemente el amor que ellos mismos le profesaban. Se amortiguó su agudo sentido del carácter elevado y santo de Dios, como al principio en la caída del hombre. Ya no más consideraban a Dios como un soberano rey del universo, sino que veían a un Dios grande, a un Dios poderoso en una estatua hecha de piedra, hecha de mármol, hecha de oro, que había levantado Salomón en su insensatez. Vino a ser práctica dentro del pueblo de Israel, una práctica común, el casamiento entre idólatras e israelitas, y estos perdieron pronto su aborrecimiento por el culto de los idólatras. Ya no más había aborrecimiento hacia esos ídolos, se toleraba la poligamia. Las madres idólatras enseñaban a sus hijos a observar los ritos paganos. En algunas vidas, una idolatría de la peor índola reemplazó el servicio religioso puro instruido por Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 6, vamos a dar lectura lo que sucedió con el rey Salomón. Vamos a leer Segunda de Crónicas, en el capítulo
9 vamos a dar lectura. Dice así: y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto, y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedro, como los cabrijos de Cefela en abundancia. Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Como hemos dicho, esto fue el principio de su caída. No vio Salomón la distinción ya más entre el bien y el mal, sino que más bien unió el bien con el mal. Hizo una unión entre Cristo y Mamón. Dice el libro de Mateo en el capítulo 6 y el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Salomón había sido dotado de sabiduría admirable, pero el mundo le atrajo y le desvió de Dios. Los hombres de hoy no son más fuertes que él, propenden tanto con él a ceder a las influencias que ocasionaron su caída. Por eso, sería triste decir que aquí queda la historia de Salomón, así como en la primera parte de su caída. Hubiera sido tan hermoso y alegre, tan glorioso decir que la vida de Salomón concluyó tan feliz y con un reinado tan progresivo en la primera parte de su reinado, pero no fue así. Tuvo una segunda parte, el reinado de Salomón. Y luego, gracias a Dios y a la intervención de él, vamos a encontrar una tercera parte de el reinado de Salomón. Y vamos a encontrar no solamente su caída, sino que vamos a encontrar el arrepentimiento de Salomón. 2 veces durante el reinado de Salomón el Señor se le apareció y le dirigió palabras de aprobación y consejo. A saber, en la visión nocturna de Gabaón, cuando la promesa de darle sabiduría, riquezas y honores fue acompañada de una exhortación a permanecer humilde y obediente. Y después de la dedicación del templo, cuando una vez más el Señor le alentó a ser fiel. Fueron claras las amonestaciones que se dieron a Salomón y maravillosas las promesas que se le hicieron. Sin embargo, quedó registrado acerca de aquel que, por sus circunstancias, parecía abundantemente preparado en su carácter y en su vida para prestar atención a las exhortaciones y cumplir con lo que el cielo esperaba de él. Dice la Biblia, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, según lo que dice o lo que manifiesta el libro de Primera de Reyes en el capítulo 11, los versículos 9 a los versículos 10, caso que ya hemos hecho mención. Luego Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos. Acerca de lo que él experimentó, dice así: bajo esa experiencia que él tuvo, bajo esa experiencia que él vivió, escribe el libro de Eclesiastés, después de que se levantó de aquella amarga experiencia de haber vivido tan perdidamente como la experiencia de lo que está registrado en la Biblia como el joven rico. La vida de Salomón está expresada en la vida
de este joven, del hijo pródigo, hacemos mención a la parábola que Jesús había hecho mención en una de sus hermosas parábolas descritas en los libros de evangelios que habían escrito Mateo, Marcos y Lucas. En una de esas parábolas mencionadas, que es la parábola del hijo pródigo, está expresada también la vida de Salomón, el acto de su experiencia personal de Salomón, gozando de la vida hermosa, gozando de los bienes que Dios había dado en un principio de su reinado, y luego, sin saber y sin haber discernido de dónde y cuál era la fuente de toda esa riqueza que había adquirido, empieza a malgastar su virilidad, empieza a malgastar la riqueza que Dios mismo le había dado en cosas paganas e idólatras. Él dice en el libro de Eclesiastés, después de que había experimentado toda esta mala experiencia, podríamos decir, en su etapa o en su segunda etapa de reinado. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, desde el versículo 4 vamos a leer, dice allí: engrandecí mis obras, edifiquéme casas, plantéme viñas, híceme huertos y jardines, poseí siervos y siervas, allégueme también plata y oro, y tesoro preciado de reyes y provincias, híceme de cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos, músicos y de todas suertes, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y luego él dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Dice él, hace enfoque a que no negó a todo lo que sus ojos desearan. Y lo que su corazón deseaba también como placer alguno, no negó. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, dice. Sigue diciendo: después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necesidad. ¿Por qué? ¿Qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron? Aborrecí por tanto la vida. Yo mismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol. Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Erigió altares a los dioses paganos, pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu. Pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz espiritual, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado. Él dice: aborrecí, por tanto, la vida. Seguramente Salomón pensó en morir o en de alguna manera quitarse la vida, porque dice: aborrecí, por tanto, la vida. A la postre, el Señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje sorprendente, lo que dice y menciona en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, los versículos 11 y 12. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. El Señor había enviado esta advertencia sorprendente mediante este profeta a Salomón, y despertando él como de un sueño al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia,
y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. En realidad, Salomón no estaba en sus cabales, sino que todos los actos viles que había hecho, Salomón le trajo a volverse como un loco, y nos hace recordar el hecho de Nabucodonosor. Caído Nabucodonosor en su egoísmo, en su altanería, cuando él dijo: todo lo que alcanza a ver mis ojos es por gracias al poder de mi mano, en ese momento se cumplió la profecía que Daniel había profetizado contra Nabucodonosor. Y Salomón pasó por las mismas circunstancias que Nabucodonosor. Se volvió en una locura extrema de no reconocer a Dios como el Creador y aún de aborrecer su vida. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y el versículo 8, vamos a ubicar lo que dice Salomón al escribir su experiencia personal en cuanto a este tiempo, a esta etapa o a esta segunda etapa de su vida. Dice así, Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres, en la provincia no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Con gratitud Salomón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto de los altos, y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. No podía esperar que escaparía a los resultados agostadores del pecado, sino que todas las consecuencias de su pecado habrían de caerle. No había cosa, no podía librarse, y no podía librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido, pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez. Escribió ahora reconociendo y pidiendo al Señor una vez más sabiduría, el libro de Eclesiastés, los proverbios que había escrito después de su experiencia, de su vana experiencia, hablando de todo lo que sucedería al apartarse del camino del Señor, al no guardar los mandamientos, los estatutos del Señor. Escribió mensajes para los jóvenes, escribió mensajes para los adultos, escribió mensajes para las mujeres, para los esposos, para las esposas, después de haber experimentado tan terrible caso en su vida, en su segunda etapa. Arrepentido de todo lo que había vivido y no pudiendo borrar de su mente, decidió él entregarse ahora humildemente y confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros. No fuese que se perdiesen irresistiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado. A los jóvenes hace un llamado Salomón y dice: todo lo que quieras hacer, hazlo, pero sí has de tener cuidado que sobre todas las cosas hay uno que ha de juzgarte. Dice él en el libro de Eclesiastés, para culminar: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Y en el capítulo 11, el versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón,
y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Fue lo que Salomón por fin entendió al final y en la tercera etapa de su vida y de su reinado. Hasta aquí hemos podido llegar con la meditación de la palabra del Señor y con esta hermosa historia de Salomón. Para poder despedirnos, vamos a hacer una corta oración, así como hemos iniciado con una hermosa oración, vamos a despedirnos también, pidiendo al Señor que esta meditación no sea pasado por alto. Amado Padre, te damos gracias porque nos has guardado, hasta aquí nos has cuidado y nos has dado la paciencia para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque aún todavía nos das el privilegio de poder mirar las escenas de la vida de los hombres que han pasado a la historia, escenas buenas y escenas que también nos han de servir como un faro para que donde cayeron nosotros podamos ver que hay, Señor, allí una señal de advertencia. Le pedimos, Señor, que en esta hora los que han estado escuchando, los que han estado pendientes de este programa y de este estudio, sean, Señor, bendecidos grandemente. Que puedan hacer en su vida, Señor, también una decisión como la de Salomón. Si han caído y si hemos caído, hemos de hacer la decisión sincera de poder servirle nuevamente, como es debido y como usted ha mandado en su palabra. Que su palabra, Señor, no quede vacía, que no llegue vacía hasta donde usted está, sino que haga un eco en nuestras vidas y mucho más, Señor, en este tiempo en que nos encontramos, un tiempo de peligro, de angustia y de aflicción para todo su pueblo. Le pedimos todo esto confiando y que lo hará y nos dará lo que nosotros pedimos en los méritos de su amado Hijo Jesús. Amén.